Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para continuar nuestro estudio de varones, para seguir escudriñando la palabra del Señor y esperando que sea de gran edificación para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa y para nuestra iglesia en general. Vimos en la enseñanza anterior, empezamos a ver el señorío de nuestro Señor Jesucristo, por qué a Jesús se le llama Señor. Y entre otras cosas, vimos 5 paralelismos a partir de la visión de un esclavo hacia su Señor. Y vimos que el primero era que el esclavo es propiedad exclusiva de su amo, y desglosamos ahí cómo la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Luego vimos la sumisión completa a su Señor, a su Kyrios, y hablamos también acerca de cómo la iglesia debe de someterse al Señor. El punto 3 era una devoción singular al Señor y también lo desglosamos. En la cuarta vimos una dependencia absoluta hacia nuestro Señor y también desglosamos un poco. No tengo mucho tiempo para hacer un resumen. Y en quinto vimos la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene para con nuestro Señor, y vimos que el compromiso era siempre servirle y que la última palabra de nuestra obra la tiene nuestro Señor. Hoy vamos a dar una segunda enseñanza acerca del señorío de Cristo, pero ahora desde la perspectiva de la iglesia en el Nuevo Testamento, desde la perspectiva de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y esperemos que sea una enseñanza de mucha edificación. De antemano les comento que hoy va a ser mucha Biblia, va a ser mucha lectura de la palabra. Entonces, yo creo que algo nos va a enseñar el Padre. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro amado, nuestro Creador, el soberano de nuestras vidas, el soberano de la iglesia, aquel que es digno de suprema alabanza, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el cuerpo, el líder de la iglesia. Tú eres el principio, Señor, el primogénito de entre los muertos. A ti te honramos, a ti te declaramos nuestro Dios, nuestro Rey, y ponemos este tiempo en tus manos para edificación de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, el señorío de Cristo desde la perspectiva de la iglesia en el Nuevo Testamento. Los héroes de la historia defendieron el liderazgo de Cristo no solamente basados en una opinión arbitraria o a raíz de una ambición personal. Los apóstoles, los mártires, los apologistas, los reformadores y los predicadores del gran avivamiento a través de la historia de la fe encontraron la verdad inequívoca revelada en Efesios 5:23, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De manera que Cristo es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, sea el primero. En Efesios 1:22 y 23, Pablo afirma: Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Y en Efesios 4:15
Pablo nos exhorta a que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 19, dice, y haciéndose de la cabeza, es decir, y tomándose, aferrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo crece con el conocimiento que da Dios, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando dice Cristo como la cabeza de la iglesia? La palabra cabeza viene del griego kefalé, que designa el rango primero o superior o algo supremo, o principal o prominente, y se superpone a la palabra Kyrios o Señor, y apunta al rango más alto, al estatus mayor de Cristo. Por lo tanto, decir que Cristo es la cabeza de la iglesia es decir que Él es el Señor y el amo de la iglesia. Entonces podemos ver el liderazgo absoluto de nuestro Señor Jesucristo y por qué dieron su vida los apóstoles, los mártires, los apologistas, los reformadores y los predicadores del gran avivamiento. Entonces, veamos algún antecedente en los tiempos romanos, cuando el Señor Jesucristo vivió físicamente en la tierra. Ser cabeza de familia, es decir, ser el kefalé de la familia, posee un poder casi total sobre todos los miembros de la familia, especialmente sus hijos, incluso aunque ya fueran adultos, y también sobre los esclavos. Y como aquellos que son parte de la familia de la fe y la familia de Dios, es decir, la iglesia, nuestra lealtad pertenece a nuestro amo, en un paralelismo con respecto a la iglesia primitiva. De manera que la cabeza de la familia, aquel a quien toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, como afirma el mismo Señor Jesucristo en Mateo 28, 18, el Nuevo Testamento afirma que el poder absoluto, o el Padre, entregó esta autoridad suprema a su Hijo, a Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, como dice Efesios 1, 20 al 21. Veamos en Filipenses 2, 5 al 8, y luego Filipenses 2, 9 al 11, vamos a ver el pasaje de la humillación de Cristo, y después vamos a ver, después de la humillación y la muerte de Cristo, cómo Dios también lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero antes de esta exaltación, tenemos que ver la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos podemos ver
que Cristo es el ejemplo supremo de humildad, sin ningún dejo de egoísmo en su vida. Y podemos verlo a través de las Escrituras en Juan 13, del 12 al 17. Después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mejor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si saben estas cosas, bienaventurados sois si lo hiciereis. Y podemos ver aquí entonces el ejemplo supremo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el verso 6 dice, siendo en forma de Dios, y Pablo afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Jesús posee el carácter esencial e inmutable de Dios, es decir, es la esencia de Dios mismo, lo que quiere decir que es igual a Dios en tamaño, en cualidad, en cantidad y en número. Jesús es igual a Dios y así lo afirmó siempre en su ministerio terrenal. Y cuando dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Él dice que no estimó retener sus atributos divinos. Cristo tenía todos los derechos divinos, todos los privilegios, todos los honores de la deidad, de los cuales siempre fue digno y nunca podría ser descalificado de su posesión. Pero su actitud nunca fue asirse a estas cosas y su posición, sino estar dispuesto a prescindir de ello por un tiempo, mientras estuvo en la tierra. Y cuando dice que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, se hizo kenosis, que quiere decir encarnación. Y de aquí deriva toda una doctrina, la doctrina de la encarnación, que quizá algún día podamos tocarla. Pero dice que se vació a sí mismo para convertirse en hombre, en acto voluntario. Lo hizo porque quiso, porque le plació. Se convirtió en hombre y renunció a sus privilegios. Pero esto no implica que Él se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. Pero sí renunció a algunos privilegios importantes. Por ejemplo, a la gloria celestial. Porque mientras estuvo en la tierra, renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios y el despliegue y el disfrute continuo de esa gloria. También renunció de su autoridad independiente porque durante su encarnación se sometió por completo a la voluntad del Padre. Esto es importante. Jesús siempre dependió de lo que el Padre le instruyera. En tercer lugar, renunció a ciertas prerrogativas divinas porque puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. En cuarto lugar, renunció a las riquezas eternas, porque mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Cristo fue un hombre pobre y poseyó muy pocos bienes materiales. En quinto lugar, renunció a una relación favorable con Dios, porque tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Cuando dice que tomó la forma de siervo, lo hizo como un siervo verdadero. Jesús se sometió por completo a hacer la voluntad de su Padre. Y dice que fue semejante a los hombres. Y Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad.
incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades y las debilidades humanas básicas. Él, Jesús, se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios, pero también plenamente hombre. En la condición de hombre quiere decir un cambio de enfoque celestial al terrenal. La humanidad de Cristo se describe ahora desde el punto de vista de quienes lo vieron. Pablo implica que así tuviera el apóstol el aspecto exterior de un hombre, su esencia iba mucho más allá de su apariencia, y la mayoría de las personas fueron incapaces de trascender su percepción natural para reconocerlo como Dios. Cuando dice que se humilló a sí mismo, además de la humillación propia de la encarnación, Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de los derechos humanos normales y sujetarse a persecución y a sufrimiento a manos de los incrédulos, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:7, dicha 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto lo confirmó Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 23, que dice lo siguiente de Jesucristo: quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando dice que se hizo obediente hasta la muerte, aún más allá de la persecución, Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente en obediencia al plan de Dios para él. Cuando dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esta es otra humillación adicional y consistió en que la muerte de Jesús no fue por medios corrientes, sino que se produjo por medio de la crucifixión, la forma de muerte más desgarradora y más degradante jamás inventada. Los judíos aborrecían este mecanismo de ejecución desde el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Deuteronomio 22 al 23, donde dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La humillación más grande que pasó a nuestro Señor Jesucristo, aparte de la encarnación, fue haber sido muerto como un delincuente, como el peor de los delincuentes en su época. La muerte más denigrante, la más terrible, la más feroz. Esa es la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero decíamos que después de la humillación y la muerte de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. De manera que la humillación y la exaltación de Cristo por parte de Dios están ligadas en sentido causal y son inseparables. No puede sostenerse la una sin la otra, de acuerdo a estos versículos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación de Cristo fue cuádruple. Los primeros sermones de los apóstoles afirman su resurrección y su coronación y su posición a la diestra de Dios.
y aluden a su intercesión por cada uno de nosotros como creyentes. Y vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de esta coronación y de la resurrección y de la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. Empezamos en Hechos 2:32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto en el contexto del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Y en Hechos 5:30 al 31 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, y colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto en cuanto a la sanación del paralítico en la puerta de la Hermosa, cuando Pedro y Juan iban a la oración. Y en Efesios 1:20-21 dice así: la supereminente grandeza del poder de Dios y su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Hebreos 4:15, en el contexto de nuestro compasivo sumo sacerdote, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y en Hebreos 7:25-26 dice: por lo cual, este sumo sacerdote sin pecado puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea, este es el ministerio que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Dice que está intercediendo por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, de manera que la administración o las ministraciones sacerdotales de nuestro Señor Jesucristo son infinitas, son invariables y nos permiten, nos dan o nos ofrecen una salvación a la que nada le falta. Estamos completos en el Señor. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, fíjese bien, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así se hace referencia al aspecto final, que es su ascensión. Cuando dice que traspasó los cielos, habla de que Cristo ascendió a través de las nubes. Así que la exaltación no tiene que ver con la naturaleza de Cristo o su lugar eterno dentro de la Trinidad, sino con su nueva identidad como el Dios hombre. Hablamos de la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Dios hombre, resucitado de entre los muertos. Por eso dice Romanos 1:4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, Kyrios, así de los muertos como de los que viven. Así de los muertos como de los que viven. Vemos que además de recibir la gloria que siempre le perteneció, que nunca la perdió,
La nueva posición de Cristo como Dios hombre significa que Dios le dio privilegios que no tenía antes de la encarnación. Si no hubiera vivido entre los hombres, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote perfecto que intercede por ellos, es decir, por nosotros. Si Él no hubiera tenido la experiencia de vivir entre cada uno de nosotros en su tiempo, no habría podido identificarse con ellos como sumo sacerdote perfecto que intercede por ellos ahora a la diestra del Padre. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no habría podido ser elevado desde el extremo al que llegó hasta el cielo como sustituto perfecto por el pecado humano. Por eso se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, y el nuevo nombre de Cristo, que describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todos, nombre que es sobre todo nombre, es Señor, Kyrios. Esa es la relevancia que tiene la doctrina del señorío de Cristo. Y este nombre, Señor, es sinónimo en el Nuevo Testamento de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento como el Rey, como el soberano del universo, tanto antes de todo como ahora y después de todo. Y como dice Isaías 45, 21 al 23, hablando de antes del nacimiento de Jesús, el Señor mismo dice en Isaías 45, 21 al 23, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vean esta profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Marcos 15:2 dice, Jesús afirma su reinado ante Pilatos, ante el consejo de los principales sacerdotes, ante los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde y le dice, tú lo dices. Y en Lucas 2:11, en el contexto del nacimiento de Jesús, la aparición del ángel a los pastores, le dice, quien nos ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Juan 13:13, el mismo Señor Jesucristo les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque lo soy. Pero también la Escritura afirma que Jesús se llama Señor después, en un futuro. En Hechos 2:36, en el contexto de el sermón de Pedro después del Pentecostés, dice lo siguiente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro está hablando después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está hablando para una eternidad en el futuro. A este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo para siempre. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de un futuro. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Se da cuenta? Isaías 42, 23 y Filipenses 2, 10 al 11. Y hablando del futuro del señorío de Jesús, en Apocalipsis 17, 14 dice, hablando de él después en el futuro, dice, haciendo alusión clara al Señor Jesucristo, miré, habla el apóstol Juan, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es una descripción que se hizo en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:13, y se está declarando también en Apocalipsis 17:14. Y en Apocalipsis 19:16, Cristo sobre un caballo blanco, descrito de la manera más clara y poderosa en el futuro. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. De la exaltación de Cristo, las Escrituras afirman que este es el título que pertenece a Jesús por derecho propio, como Dios hecho hombre, el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Y ante este nombre, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Así que todo el universo inteligente es llamado a adorar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Podemos ver esto si leemos el Salmo 2. Vamos a leerlo. Dice así la Escritura. Y vamos a ver algunos mandamientos para adorar al Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo. Aquí está hablando de Jesús. Honren al Hijo para que no se enoje y padezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurados son todos los que en Él confían. ¿Se da cuenta? Este es un mandato de adorar al Señor Jesucristo y incluye a los ángeles del cielo. Dice que el espíritu de cada uno de los redimidos honrará y dará gloria al Señor. Los creyentes obedientes en la tierra, como dice Romanos 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aún los rebeldes, aún los desobedientes de la tierra, como dice 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, tendrán que rendirse ante el señorío y la autoridad de Jesús. Los demonios y la humanidad perdida en el infierno, como dice 1 de Pedro 3, 18 al 22, se tendrán que humillar delante del Señor. Todos ellos, todos y cada uno de ellos, para que todos confiesen, para que todos reconozcan y afirmen y estén de acuerdo, lo cual será la acción final de todos los seres y entidades en respuesta al señorío de Cristo, y se hará en forma voluntaria y bienaventurada, y los que no quieran obedecer o lo hagan de forma involuntaria y desoladora, para aquellos que sean dignos de juicio
por su desobediencia. En el nombre de Jesús, Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento, como dice Mateo 1:21, pero no corresponde a su nombre nuevo, el nombre apropiado para Jesús, en el sentido pleno de su exaltación, que es el de Señor de señores. Amén y amén. Y el título de Señor se refiere en primera instancia al derecho absoluto para gobernar en el Nuevo Testamento y denota el señorío incondicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. Entonces, cuando dice que es para la gloria de Dios Padre, es el propósito de la exaltación de Cristo. Como dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre, el cual lo envió. Concluyamos entonces. Hay un aplastante testimonio de la Escritura, y es que Jesucristo es el Señor de todos, como dice Romanos 10:12. Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas, como dice Efesios 1:22, lo leímos. Incluso su cuerpo, la iglesia. En consecuencia, la iglesia verdadera se compone de aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 1:2. Ya que los falsos maestros rechazan su señorío, al menos en la práctica, los ministros fieles gustosamente nos someteremos a la autoridad de Cristo y a su palabra, viéndose a sí mismos como esclavos en el trabajo de nuestro pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Tristemente y asombrosamente, y a pesar de la clara enseñanza de la Escritura y del testimonio fiel de la historia de la Iglesia protestante, muchas de las tendencias del evangelicalismo contemporáneo realmente atacan el liderazgo y el señorío de Cristo sobre su Iglesia. Y algunos de estos ataques son patentes y teológicos. Hoy ha surgido una posición verdaderamente alarmante. Ha empezado en el norte del continente, en los Estados Unidos. Es una doctrina que se llama el no señorío de Cristo y es denominada en un movimiento que se llama gracia libre. Algún día hablaremos de eso y veremos que es una verdadera herejía. Pero por lo pronto, quedémonos hoy con que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y así lo reclama la Escritura y así lo declara. Y tenemos que dar fiel testimonio nosotros como creyentes y tenemos que enseñar esto a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra iglesia. Pocas veces se habla del señorío del Señor Jesucristo. Entonces, tomémoslo, hermanos, y que sea para edificación. Demos gracias a Dios por esta breve enseñanza y esperemos que hayamos aprendido algo el día de hoy. Vamos a orar y vamos a guardar esta palabra en nuestro corazón. Espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos y te reconocemos, Señor, como el Señor de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros hijos, de cada miembro, Señor, que ha confesado tu nombre. Y, Señor, te reconocemos como el Creador de todas las cosas, como quien tiene el control de todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Como leímos, un día vamos a estar delante de ti y vamos a dar cuenta de nuestras acciones y de todo lo que tú nos encomendaste. Queremos, Señor, que tú nos digas, como en la parábola del buen siervo: bien, buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.